Por eso es que tenemos un poco menos de afectados, mucho menos en todo caso de afectados hasta el momento, pero sin embargo debo señalar que este tipo de movimientos y de afectaciones no son temas para asustarse, puesto que es la naturaleza la que está actuando permanentemente en cuanto a lo que es el choque de placas tectónicas. Tenemos nosotros en el mapa mundi, si podemos un poquito imaginarnos, tenemos una placa que está en el borde del Pacífico, colindando con el continente sudamericano, en cuanto a los países de Chile, de Perú, de Colombia y de Ecuador, que se llama la placa de Nazca. Y esta placa permanentemente está chocando con la placa del Pacífico y genera este tipo de vibraciones que, si bien se ha dado a 96 kilómetros de profundidad, evidentemente ha repercutido en la costa, donde se encontraban este tipo de construcciones, de edificaciones. En el caso específico de Colombia, estamos hablando de la región del Chocó, donde está Pereira, Manizales, Cali, y que evidentemente en el caso de que las construcciones no estaban bastante bien edificadas y no eran sismos resistentes, el resultado a ese ha sido, ¿no? El colapso de hospitales, de colegios, incluso la misma catedral ha sido afectada, la catedral de Manizales, en una de sus torres. Que está afectando a Panamá, por ejemplo, se está sintiendo en Panamá, se ha sentido en el Ecuador, esta mañana el doble sismo y triple, incluso algunos medios locales allá en Perú aseguraban que han tenido los sismos, en Piura principalmente. Correcto, en Piura se ha dado un episodio de 4.2 grados que es parte, digamos, de estos episodios sísmicos que permanentemente están oscilando a partir justamente de este movimiento vibratorio que se da de estas placas tectónicas y que tiene repercusiones en otros lugares donde el material tectónico es mucho más suelto, vamos a decir, no está consolidado y está proclive a generar ese tipo de fracturas, de fallas y de movimientos sísmicos. Entonces vamos a tener todavía estos episodios en diferentes países que colindan con la placa de Nazca y la placa del Pacífico. Vemos que siempre tiembla acá en Bolivia, pero las alertas van creciendo, entendiendo de que estamos en el denominado cinturón de fuego. Entonces, estos sismos podrían generar de que exista un movimiento telúrico mayor en nuestra región. Aquí tenemos que incorporar un concepto que se llama el de gestión de riesgos. Cuando hablamos del tema de riesgos, hablamos de dos elementos importantes que son la amenaza y la vulnerabilidad. Cuando la amenaza, que tiene que ver con este tipo de sismos y episodios telúricos que se van dando en la superficie terrestre, no involucra la exposición de personas, como es el caso de ciudades como Cali, como Manizales, como Pereira y algunas otras, por ejemplo, la Guaira en Venezuela, que tiene gente que vive, que tiene edificaciones, etcétera, se van a presentar y nadie lo va a percibir. Otro elemento importante es la profundidad en la que se dan estos episodios. Por ejemplo, 211 kilómetros prácticamente en la superficie se siente muy ligero y a veces ni se lo siente, o sea, no es percibible por las personas, por los humanos, ¿no? Sin embargo, cuando son más en superficie, evidentemente las repercusiones se van dando en la superficie, en la corteza terrestre, y mucho más si estamos vinculados a lo que le decía, a la vulnerabilidad, donde se encuentran ciudades o pueblos, donde hay edificaciones, donde hay personas que pueden ser afectadas por el desplome de estas viviendas que no están adecuadamente construidas, por lo menos en nuestro país. Entonces, una recomendación importante es que trabajemos en función de la gestión de riesgos en los casos en que las amenazas de sismos sean recurrentes, ¿no? Sin embargo, en nuestro país no es tan evidente este tipo de presencia, sino, como le decía, más en el borde de la costa, donde se encuentra justamente lo que decíamos, la placa o el cinturón de fuego del Pacífico.